Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a desarrollar el tema del credo de los apóstoles. Ahí vamos a utilizar, como ya se dieron cuenta, pues la clase que tiene Trimillennium, que es la del pastor Richard Pratt. Vamos a ir utilizando esos. Aquí tengo un problema con el computador. Nos vamos a apoyar en esa clase y para poder desarrollar la lección de la noche de hoy. Entonces, sobre el credo de los apóstoles, vemos que desde el inicio el cristianismo siempre tuvo la necesidad de estructurar unas creencias esenciales o una teología que pudiera ser transmitida a los nuevos creyentes con, digamos, con claridad y partiendo de los contenidos esenciales doctrinales. Y ahí entonces se da el tema de el credo de los apóstoles. Un momentico aquí que tenía el computador algo y no sé, me está pidiendo como una clave extraña aquí. Entonces, el credo de los apóstoles se ha convertido entonces en un resumen esencial de la fe cristiana que, si ustedes se dan cuenta, fue progresivamente integrado en las siguientes confesiones de fe. Se usan como base, por ejemplo, para los otros credos, las confesiones de fe. Ya creo que el artículo del credo lo han leído, pero vamos a leer el credo completo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal o Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Un aspecto a desarrollar, creo, está, como lo hemos comentado antes, en singular. Por lo tanto, el documento pues se usaba, o ya sabemos que por qué está en singular, porque correspondía a la declaración particular de fe, a la iniciación de la fe en el bautismo. Si ustedes ven, aquí hay una diferencia. No sé si alguien puede buscar el credo niceno, que tenga de pronto la facilidad, porque tengo aquí un problemita con el computador, para hacer una comparación. El credo niceno comienza con la primera cláusula no en singular, sino en plural. Creemos. Y la diferencia es que ahora se trata de una confesionalidad pública. La iglesia unida, reunida, confiesa, creemos en esto. Ya les decía que eso obedece a los distintos usos de estos credos. El credo apostólico, como lo habíamos ya mencionado, principalmente se utilizó en el contexto de esa confesión de fe personal, bautismal, que era antecedida por la catequesis, por la enseñanza, por la instrucción, y los contenidos del credo eran lo que se le enseñaba a aquella persona que aspiraba al bautismo. Es decir, el bautizado ya conocía el desarrollo de la teología de la iglesia
y era resumida esa confesión en el credo. Por lo tanto, el credo no es, digamos, una teología de un desarrollo teológico general, sino que condensa o resume, es un resumen de esos elementos esenciales de la fe. Ahora, ¿cuáles son esos? Si ustedes ven, el credo se divide en tres partes que se estructuran de acuerdo a creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Sobre Dios Padre se declara algo. Ahora, primero, creo en Dios Padre. Ahora, otros credos también ya tienen, creemos en un solo Dios. Los credos tienen su batalla en lo que en el momento en que se expiden se estaba consignando. Por ejemplo, ya la batalla contra ciertas herejías y todo explica el contenido de cada una de esas declaraciones conciliares. Lo primero es que creemos en un solo Dios. Lo segundo es que sobre ese Dios se dice que es el creador de los cielos y la tierra. Entonces la confesión en Dios creador, todo lo que implica el relato del Génesis, todo lo que implica el único Dios, porque el creador es el único Dios. Si un creyente sabe, va a la escritura, entiende que en el relato del Génesis, por relato directo, se asume que Dios es gobernador de todas las cosas y que no hay algo que esté fuera de la creación de Dios. Sin embargo, posteriores debates van a añadir también de lo visible y de lo invisible, por el tema de que el gnosticismo va a construir un sistema de emanaciones divinas y de todo lo demás que se van a combatir con esas expresiones. Pero básicamente se confiesa a Dios como Padre. También, ¿cierto? La personalidad, no estamos hablando de un ser, de una fuerza o de una potencia o de cualquier cosa, no, se confiesa a Dios como un Dios personal, Padre, creador de los cielos y la tierra. Entonces, después viene la confesionalidad en Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Entonces, el curios que aparece en muchas partes de los evangelios, la confesión de señorío. Y viene la declaración de la encarnación, que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, aquí viene una parte interesante, porque eso toca directamente el tema del gnosticismo. Estamos hablando de que nosotros como iglesia confesamos que Jesús sí tuvo una corporalidad, que es hijo de Dios, divinidad, pero que es hijo de una virgen, humanidad. Entonces vemos los dos aspectos que vienen a ser importantes. Como les digo, el credo condensa muchas cosas, pero que hay que saberlas. Creo en Jesucristo, único Hijo del Dios Todopoderoso, Señor nuestro, Dominus, o Curios, y que fue concebido del Espíritu Santo. Estamos hablando del nacimiento virginal sobrenatural. Eso también es una parte de la declaración interesantísima. Y aquí vemos la participación de la obra del Espíritu Santo en la obra redentora en el tema de la encarnación. En el misterio de la encarnación participa Dios Padre y el Espíritu Santo. Cuando el ángel cuando aparece el ángel, ¿cierto? Te recordamos el relato en el Evangelio de Lucas y en los evangelios en general, el ángel le pregunta, se le aparece a María y le declara. Y María hace una pregunta que también es relevante para las implicaciones de la fe de la iglesia. Porque no sé si han notado que el ángel le dice, María, bienaventurada eres, tendrás un hijo. Y María pregunta con una total tranquilidad y con una fe sencilla, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco hombre, yo no conozco varón?
¿cierto? Ahora, miren algo. María pregunta. La fe no va en contra de un sano cuestionamiento de las cosas. El ángel no la regaña. ¿Cómo vas a preguntar tú esto y lo otro? No, le explica. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Esto es interesante e importante en últimas para la naturaleza de la fe. El creo responde a una pregunta. Yo creo. ¿Tú crees esto? Sí, yo creo. Pero se entiende que esa persona llega a la respuesta después de la exposición o de la enseñanza de la catequesis. Recuerden el eunuco y Felipe. Con toda sinceridad, el eunuco responde cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, la verdad no entiendo. Pero ¿cómo voy a poder entender si no tengo un maestro? Entonces, se presupone que en la transmisión del credo es antecedida precisamente por la enseñanza que recibía esta persona para bautizarse. Luego dice, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Esta parte es interesante porque primero nos habla del padecimiento, ¿cierto? Del sufrimiento sustitutivo del Hijo. Padece, pero ¿padece qué? Bajo el poder de Poncio Pilato. Note algo, esto podría entenderse como una contradicción si no se entiende bien a lo que la expresión nos lleva. Según Isaías 53, el Hijo padece bajo la mano de ¿quién? Bajo la mano del Padre. Le plació al Padre quebrantarlo. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es que el poder terrenal siempre está bajo el poder de Dios, pero se reconocen que las acciones humanas y los gobiernos temporales tienen su esfera de acción y se le reconoce aquí bajo el poder, pero entendiéndolo en el sentido que lo entiende el Evangelio. Ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado del Padre. Entonces, esa parte es interesante porque aquí no está hablando de que las acciones humanas puedan estar fuera del poder divino. Y por eso creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Y cómo es que el Dios Padre Todopoderoso permite el padecimiento de su Hijo bajo el poder de un gobierno temporal? Bueno, porque el Padre permitió eso de esa manera. Ahora, otro punto que quiero resaltar aquí, y es que la implicancia de una confesionalidad enraizada en la historia. Ya hay dos elementos particularísimos de la fe cristiana y es su unión a la historia. Tanta es la unión del cristianismo con la historia que se confiesa que el Hijo vino al mundo encarnado por la mediación de la Virgen María, ¿cierto? Por una concepción sobrenatural, pero estuvo en el vientre de la Virgen. Luego entonces se ve que la encarnación y la relación del cristianismo con los poderes de este mundo padeció en una época determinada, en la época del Imperio Romano, en el siglo I, bajo un procurador romano. Y uno dice, bueno, pero si se trata de la creencia sobre Dios, ¿por qué incluir a un personaje temporal y terrenal en lo que debe confesar la iglesia? ¿Por qué confesamos a Poncio Pilato en nuestro credo? Porque confesamos que el cristianismo es una fe enraizada en la historia, que no es un sistema de pensamiento, sino que de verdad el Hijo de Dios caminó en la historia de los hombres y padeció incluso la maldad de los hombres para precisamente redimirnos de nuestra propia maldad.
entonces queda curiosamente dentro de la declaración de fe de la iglesia el nombre de un gobernador pagano, Poncio Pilato. Bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado. Confesión de fe, la cruz, su significado, la muerte y su significado, la sepultura y su significado, descendió a los infiernos, descensus ad infernus. Esta cláusula es disputada en varios de los credos porque algunos traducen descendió al Seol, y el Seol lo traducen como lugar del infierno, pero también puede ser traducido como la tumba. Entonces ahí hay una distinción. La complejidad está en si la referencia del credo es al texto de Pedro, donde dice que descendió a los espíritus encarcelados y todo lo demás, pero igual no es un tema como para allá, sería, nada más este tema sería un debate larguísimo. Al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces, otro elemento de la fe, confesar que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Pero si un creyente no confiesa junto con eso la resurrección, no hay cristianismo. ¿Recuerdan Corintios? Si nosotros no creemos que Jesús murió y resucitó, vana es nuestra fe y somos los más dignos de misericordia. Pero miren que el credo contiene una cantidad de doctrinas importantes. Subió al cielo, el ascensus, el ascenso al cielo, y el gobierno de Cristo sobre todas las cosas en la tierra, representado por está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, en el que ya se confesó en la primera fórmula, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí, ahora esta cláusula es escatológica. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, ahora vemos la escatología, la confesionalidad. ¿En qué doctrina encontramos aquí? La segunda venida de Cristo. Creo en el Espíritu Santo. Y miren que no se hace una declaración más allá del Espíritu Santo, a excepción de la que está con la acción del Espíritu Santo en la concepción. Pero en la cláusula del Espíritu Santo solamente se declara, creo en el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes ven, en los posteriores credos se va a alargar la fórmula sobre el Espíritu Santo, porque las herejías que van a seguir casi que siguieron el mismo orden del credo. Primero fueron herejías sobre el Padre, después fueron herejías cristológicas, y las últimas herejías fueron las del Espíritu Santo. Si es o no es persona, si debe recibir adoración o no debe recibir adoración, en fin, si tiene la misma esencia del Padre y todas esas cláusulas. La comunión de los santos. La Iglesia universal, porque la Iglesia es universal, es decir, que Cristo ha comprado una iglesia en todos los confines de la tierra, como lo dice Apocalipsis, una iglesia compuesta de gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. O sea, hay una iglesia universal, y esa iglesia universal, aunque tenga expresiones locales, recuerde que aquí está confesando a alguien que se va a unir a una iglesia en la expresión local, en una comunidad de fe, pero aún así confiesa que la iglesia excede, ¿cierto?, en su extensión, más allá de las puertas de la iglesia a la que él está entrando por el bautismo y la confesión. Creemos que hay una iglesia que excede, ¿cierto?, universal no solo en la extensión geográfica, sino universal en el tiempo, en el sentido de que esta iglesia es la comunión de todos los santos, no solo a los que él se unía ahí, sino todos los santos que profesaron la fe en Cristo desde antiguo hasta la culminación de la segunda venida.
Estamos unidos a ellos, a ese testimonio, de tal manera que también esto le da un horizonte de historia redentora. Somos unidos a los santos que están vivos hoy, por supuesto, pero también a los santos que dieron testimonio de la fe antes de nosotros. Y eso porque el mismo Señor también, recuerden la oración sacerdotal, ¿cierto? Por los que creen y por los que creerán por medio de la palabra de ustedes. La iglesia debe ver esa dimensión de universalidad en la extensión geográfica y de universalidad también en todas las naciones. Y aquí se apunta el tema de la unidad de la iglesia. Pero ese tema es el tema de la unidad en la verdad. Porque es que también nosotros estamos viendo hoy un sinfín de movimientos que en nombre de esa universalidad de la iglesia están desdibujando aquellos elementos que fueron los factores de la unidad. Y esta materia reviste esa importancia, digamos, accesoria o no intentada. Es que las fórmulas que nosotros estamos aprendiendo del credo, de Nicea, de Calcedonia, se convierten en los símbolos de la unidad, en aquellas declaraciones que son esenciales para la unidad, porque la unidad a la que debe aspirar la iglesia no es la unidad de la emotividad o la unidad de los intereses materiales en común o la unidad basada en cualquier otro criterio que no sea el de una confesionalidad real. Y nosotros estamos viendo eso. Aquí en Colombia estamos viendo, digamos, muchas iglesias, incluso que se denominan reformadas, pero curiosamente, al mismo tiempo, están diciendo, pero no queremos vincularnos a ningún credo, a ninguna confesión, porque es que eso genera problemas, divide más de lo que une. Y uno dice, pero eso tampoco es un tema que pueda ser, ¿bajo qué criterio vas a construir una unidad? Sino sobre lo que la iglesia construyó su unidad. No, que los credos y las confesiones construyen muros. Y uno dice, ¿y quién dijo que los muros son malos? Fueron construidas para eso, para que los que deben quedarse afuera se queden afuera. Ese es el tema. Para eso fueron construidos y levantados esos muros. Para que el que quiera pasar por la puerta de la fe confiese claramente cuál es la fe a la que él se adhiere. Y si no pasa, y si no confiesa lo que debe confesar, tienen que quedarse afuera. Eso es así, porque para eso se hicieron. Cuando Arrio intentaba entrar por todos los lados y todo el mundo, no, pero si no confiesas esto, no eres creyente, no entras. No puedes decir que crees junto con nosotros si no confiesas esto. Para eso se hicieron los credos. Ahora, ese es el tema. La unidad es en la verdad. La comunión de los santos es la comunión en Cristo, en el Evangelio como es entendido por la tradición apostólica. Y aquí entra la regula fidei, ¿cierto? La regla de la verdad, la escritura, pero hay una regula fidei que está contenida en todos estos materiales. Ahora, siempre decimos, ojo, no son declaraciones infalibles, pero sí son declaraciones que tienen una autoridad. Ahí dice que en el credo, no, es que no estoy leyendo el Niceno. Oye, dice, disculpe pastor, aquí en el credo niceno hay una parte de la confesión muy importante que no aparece en el credo que usted está leyendo ahora. Y creo que enseña esa parte esencial de la regla, o sea, regula fidei y la tradición escrita. Ok, sí, lo que pasa es que miren, el credo apostólico es más corto, estoy leyendo el apostólico, lo que estábamos haciendo es precisamente es la comparación que estábamos haciendo y después vamos a ver por qué. Porque en el ejemplo, quizás si puedes leer o si tiene ahí el credo, ya me abrió el computador. Yo tengo el niceno aquí, lo El puedo Niceno leer. sobre el Espíritu Santo y comparamos, como paré haciendo el ejercicio.
Sobre el Espíritu Santo. Ajá, en la cláusula del Espíritu Santo. El credo de los apóstoles dice, creo en Ajá. el Espíritu Santo. Punto. Aquí Ya. dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe en una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la iglesia. Bueno, ya ahí empieza a hablar de la iglesia. Claro, entonces miren que aquí hay un añadido sustancial a la confesión. ¿Por qué? Ahí es donde sirve saber qué fue lo que pasó para que sucediera eso. Bueno, ahí sí ya se comenzó a negar la personalidad del Espíritu Santo y comienza la herejía de todo el tema de del monarquismo, ¿cierto? El Padre es el jerarca supremo y las otras dos manifestaciones, el Hijo y el Espíritu, son creados. Entonces ya el credo dice, no, son iguales, son consustanciales, incluso reciben una misma adoración y gloria. Pero eso responde a esto. Pero la base, digamos que la base sobre la que ellos trabajan es esta. Y señalábamos también lo interesante del cambio. El credo sigue una estructura personal, yo creo, ¿cierto? Creo. Pero allá siempre comienza creemos, porque ahora es vinculante para la iglesia. Entonces ahí va la diferencia. Y hay varias diferencias. ¿Ah? Si quieres vamos a ir comparándolo. La cláusula primera dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y la del Niceno, ¿qué dice? La del Niceno dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Hasta ahí. Ya ven, en un solo Dios, visible e invisible, agregan esa parte, se va desarrollando. Y el creemos, claro, la diferencia eclesial confesional, creemos. Si tú quieres participar de la comunión de los santos, tienes que creer esto que creemos. Pero acá era fórmula bautismal para ingresar a la iglesia. Creo, por eso la diferencia es importante. Miren que a veces esas diferencias uno no las nota. Por ejemplo, cuando en Apocalipsis habla, bienaventurado el que lee y los que oyen. Es una fórmula litúrgica. Uno está leyendo, muchos están escuchando. El que lee en la iglesia y los que oyen el mensaje de Juan. Acá también la diferencia es importante porque nos da las diferencias de los escenarios litúrgicos, los credos. La parte de Jesucristo también la puedes leer. El credo dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Miren que es de la confesión más larga, la cristología. Sí, aquí también es bastante larga. ¿Cómo dice allá? Dice, creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Claro. engendrado, no creado. Miren que ahí ya se atacan herejías directas. Dice, engendrado, no creado, Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza. Es la pelea del arrianismo, de si había una jerarquía, de si era subordinado, de todo, de si era creado. Él dice, confesamos que el tema complejo de las procesiones divinas, dicen, engendrado no es igual a hablar de creado, porque está hablando de las procesiones intratrinitarias, que es diferente a una creación. Pero Arrio había formulado que tanto el Espíritu como el Hijo
eran emanaciones o creaciones del Padre. Por eso el credo rechaza eso y lo pone ahí. Entonces, esa es la razón también. Pero cuando veamos Nicea nos vamos a detener ahí en eso. Y sobre el Espíritu Santo, que bueno, ya comparamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo Sí. la diferencia. Ahora, sobre la historia del credo, autoría y fecha. Digamos que aquí hay, con relación a la autoría, se crearon varios mitos. Para remontar la autoridad y todo lo demás, se dijo que cada una de las cláusulas del credo fue compuesta por uno de los 12 apóstoles. Eso no hay forma de darle una verificación histórica. El propósito, sí, ya lo hemos podido ir observando. Es eclesial, es de confesionalidad, es para utilizarlo como una fórmula que resume los contenidos esenciales de la fe cristiana, que posteriormente la persona va a seguir desarrollando su comprensión de la fe. Es decir, no se le exige al bautizado que ya sea un experto en teología sistemática, pero se le exige que tenga unos elementos esenciales de la fe claros. Y estos elementos son los que recoge aquí el Padre, el Hijo, de la muerte, la resurrección, la segunda venida. Y dice el perdón de los pecados. Ahora viene el perdón de los pecados basado en ¿qué? En la obra redentora de Cristo. La resurrección del cuerpo. Aquí no se refiere a la de Cristo, porque la de Cristo ya habló antes. Se refiere a la resurrección de aquellos a los cuales los pecados les han sido perdonados, de la redención, de la resurrección de aquellos que han confesado y creído en Cristo, y que esos que han sido, sus pecados son perdonados, resucitarán y tendrán vida eterna. Ya la última confesión, esta última parte también es la declaración sobre la salvación del creyente. Note entonces que lo que se confiesa o cómo va unida la doctrina de la salvación a la Trinidad en el credo, porque se habla de creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, ¿cierto? Que es la depositaria de la enseñanza del Evangelio, la columna y el baluarte de la verdad. Más adelante se va a añadir en Nicea que el Espíritu Santo habló por los profetas. Ya entramos ahí al tema de la inspiración de la Escritura como fuente de autoridad y todo lo demás. Pero ahora también vemos que elemento esencial de la fe del creyente es la iglesia. Y es la iglesia porque los padres habían dicho que, por ejemplo, los obispos eran los encargados, ¿se acuerdan? De los sacramentos, del bautismo, de la cena y todo eso. Entonces, el lugar de crecimiento, el lugar de enraizamiento propio de un creyente es la iglesia. Y esto es importante porque siempre ha sido ese un problema para la fe. Si bien nosotros no creemos como el catolicismo que la iglesia es salvadora, porque no hay del tema del catolicismo, la expresión no hay salvación fuera de la iglesia, en un sentido es problemática porque ellos convierten a la iglesia en un medio de salvación. Pero también en un sentido es cierta. Ninguna persona que sea salva puede estar fuera de la iglesia porque Cristo nos redimió para unirnos a su cuerpo. De tal manera que no hay un creyente individual o fuera de su iglesia. Ahora, incluso el creyente que está en un lugar donde no hay ningún otro creyente, no está fuera de la iglesia porque quizás no hace parte de la expresión local de la iglesia, pero es parte de la iglesia universal. Ahora, eso por una situación ajena a su voluntad.
No hay ningún otro sitio donde congregarse, no hay ningún otro creyente. Pues es la experiencia, por ejemplo, de un misionero plantador. Llegó a un lugar donde no hay iglesia, porque llega precisamente a tratar de establecer una comunidad de fe ahí. Pero no es concebible la vida cristiana sin la comunión de los santos. No hay un creyente que pueda ser edificado en su fe sin la comunión con otros santos. Entonces, ese es un tema importante. Y hoy seguimos nosotros con el tema de intentar, digamos, distinguir o separar. Es que yo amo a Cristo, pero su iglesia no me cae bien. Entonces tenemos esos problemas. Oh, yo soy creyente, pero yo no creo en la iglesia. Bueno, aquí dice que tienen que creer en la iglesia también, ¿verdad? En la iglesia universal y en la comunión de los santos, que es al cuerpo al que Cristo te ha unido. Porque si estás unido a Cristo, inevitablemente debes estar unido a su iglesia. A una iglesia que evidentemente es santa en cuanto a la declaración que el Señor hace en virtud de su obra redentora, pero no perfecta todavía, porque esa perfección se culminará en la segunda venida de Cristo, que es una declaración anterior. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entre otras cosas, mire que habla de a los vivos y a los muertos. Entonces ahí viene el tema de esa resurrección de creyentes y no creyentes, una resurrección general. Ahora, se cree que fue escrito en el primer siglo, pero no se tiene todavía, digamos, una certeza de eso, y no hay evidencia realmente de que estuviera involucrado directamente alguno de los apóstoles, como el mito que circuló quizás para darle autoridad de que cada apóstol escribió. Aquí está la cita de John Oswald que está en el documento y quiero que la analicemos. Él dice, la cuestión de quién escribió el credo de los apóstoles es una pregunta interesante, ya que no se tiene un autor inscrito en ella. Es casi seguro que estas preguntas que se hacían a los candidatos en el bautismo, quizá 40 o 50 años después de Cristo, se le preguntaba a la persona, ¿cree usted en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? Y para el año 200, ya Tertuliano se refiere a lo que se llama el antiguo credo romano. O sea, para el año 200 ya estaba más o menos socializado el tema de que había un credo romano. Y Rufino, en el año 390, habla del credo de los apóstoles. Incluso hay también comentarios patrísticos tempranos sobre el credo de los apóstoles, precisamente de Rufino de Aquileia. Yo creo que se los envié, o no sé si se los envié. Ese comentario está digitalizado por ahí. Hombre reformado, ok. Entonces, el credo viene entonces a usarse en ese sentido. Ahora, ya vemos cómo el credo aparece también. Sí, hay varias ediciones interesantes. Del credo apostólico también hay una edición con citas. No sé en qué página está, pero un día la encontré con citas. Pero ojo que esas citas no están incluidas en el documento. O sea, son citas que que personas de pronto que estudian el credo hacen referencia a las posibles fuentes de las que el credo toma, las fuentes de la escritura de las que el credo toma, pero inicialmente el credo era no es que tenga una cita directa, pero se conocía por tradición oral, precisamente
en la catequesis de dónde salía la declaración. Entre otras cosas, la mayoría de los credos y confesiones siguen una fórmula que se llama dicta probantia, que es una declaración probada por una cita de la Escritura. De ahí que lo que es objeto de confesión solamente puede ser aquello que directamente se pueda derivar de la Escritura. Que se pueda encontrar una norma, una cita de la regla de verdad que pueda ser después objeto de prueba. Es decir, yo digo esto sobre el Padre, bueno, tengo que mostrar la prueba del texto donde se deriva esa afirmación para que pueda ser válida. La dicta probantia, siempre debe haber la prueba de dónde se saca la afirmación para que se tenga validez. Por ejemplo, en la declaración de Pilatos, porque está en el texto mismo de los evangelios lo declaran que él era el gobernador, que él era bajo el que padeció. Entonces hay una declaración probada, que sí, que se puede, digamos, demostrar por fuentes externas, pero esas fuentes externas serían fuentes secundarias. Lo que el credo confiesa o lo que los credos deben confesar son aquellas cosas que se pueden probar directamente de la Escritura. No pueden ser objeto de confesionalidad, cosas que no deriven de la Escritura. O cosas que derivan de la revelación general, por ejemplo, porque son contenidos muy precisamente generales. Ese es un punto que debe tenerse en cuenta. La iglesia siempre que confesó algo, lo confiesa porque cree que está de acuerdo a la regla de la verdad, a la regula veritatis, que es la Escritura. Incluso más adelante incluso yo creo que en el texto se dieron cuenta que se comenzaron a presentar diversas declaraciones sobre los credos y los padres comenzaron a decir, bueno, los diferentes credos deben ser evaluados con la Escritura. Y es otra vez un incipiente sola Escritura. Le decía, bueno, sí, sabemos que hay la tradición apostólica y que la tradición apostólica circuló por oral, pero cualquier tradición oral debe sujetarse a la regla de la Escritura. Si hay algún tipo de confesión o credo que algunos hermanos en algún lugar tienen y está de acuerdo a la Escritura, ok, se podría considerar válido. Pero si hay alguna de confesión que tiene costumbres que no concuerdan con la Escritura, uno de los padres va a decir, eso no tiene autoridad. Y aunque se diga que tiene autoridad por su antigüedad, no es así, porque lo único que vemos es la antigüedad de un error. Y el error no puede tener autoridad nunca, ni puede decirse que por tener antigüedad se convierte en verdad. No. Sí, y para eso dice, aunque sea una declaración muy antigua, si no está de acuerdo a la Escritura, hay que quitarla. Y fue un problema que se dio. Así entonces, recuerden que Orígenes incluía sobre los principios la regula fidei parecida a la del credo. Ya lo vimos. Irineo también, en el libro 1, en el capítulo 10, contra las herejías, dice que estas normas de fe tenían la intención de preservar la enseñanza de la iglesia y se utilizaron para formar a su gente, especialmente a los dirigentes. Es decir, las doctrinas de los credos eran importantes, eran como el corazón de la fe. Sintetizaban las doctrinas que la iglesia consideró como básicas o distintivas del cristianismo. Lo esencial, no que sean las únicas, por supuesto, pero sí como el corazón, lo esencial. El propósito es claramente resumir la fe para que todas las personas puedan llegar a una
comprensión básica de los elementos que están dispersos por toda la escritura. Así que el credo se crea para ayudar a los creyentes nuevos a entender los elementos esenciales de la fe como una puerta de entrada. Y hoy tiene mucha aplicación práctica, por ejemplo, para una instrucción de nuevos aspirantes a miembro de una iglesia. Podría ser una guía de los temas a tratar. Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, la salvación, la iglesia. Sería unos elementos esenciales para abordar con una persona que entra nuevo. La creación, Dios como creador, Dios como sustentador, la soberanía, la providencia, ¿cierto? Luego pasamos a Dios enviando a su Hijo, el Redentor. Entonces ahí vemos la cruz, la vida, la obra, la resurrección. Son cosas que no pueden dejar de enseñársele a un creyente. Y que no se debe esperar hasta el final de su vida para que las aprenda. Debe aprender que hay una segunda venida, que hay un Cristo encarnado que nació, la importancia de su corporalidad, porque después los padres capadocios irán a decir, lo que no es asumido no es redimido. Es decir, si Cristo no asumió la humanidad plena, la corporalidad no sería redimida entonces, y eso sería igual a un gnosticismo, a una redención de un alma incorpórea, como se planteaba ya en la doctrina platónica, ¿cierto? De una redención del alma, de una vuelta del alma al mundo de las ideas, que era como su paraíso, pero sin el cuerpo, que era la cárcel. Pero el cristianismo es sustancialmente diferente. Por eso se explica también, para apartarse de esas ideas, primero gnósticas e incluso de la filosofía, en el sentido de que nosotros sí creemos que el cuerpo es importante. Miren, ahí es donde es relevante la comprensión de la cosmovisión contemporánea. Recuerden cuando Pablo predica en Atenas, ¿qué pasó? Apenas habló de la resurrección del cuerpo, enseguida todo el mundo se burló y dijeron, de eso te oímos en otra ocasión. ¿Por qué? Porque en la concepción helenista que estaba imperando en esa época, había una concepción negativa del cuerpo. Recuerden que desde Platón y Aristóteles, el cuerpo es cárcel, ¿cierto? Es prisión del alma. De tal manera que el cristianismo aquí también rompe esa concepción y se da valor al cuerpo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se da valor al cuerpo? Porque Dios mismo asumió un cuerpo. Ya vemos, esto es importante. Dios mismo asumió un cuerpo de carne, la encarnación. Entonces, los propósitos, ver la escritura. Vi algo ahí, pero no alcancé a leerlo. Sí, pastor, yo puedo leerlo. Dice, lástima que las iglesias evangélicas hoy en día asocian estos símbolos con la iglesia católica romana, porque son muy ricos y hay mucha verdad en ellos. Hoy se lo mostré a un pastor pentecostal, compañero de trabajo mío, y no lo conocía, porque su papá fue pastor antes que él y se dio cuenta él solo de cuánta verdad hay allí. Sí, siempre hay, bueno, hay los dos elementos, ¿cierto? Está el desconocimiento, pero lastimosamente es un desconocimiento motivado por una creencia también errónea, por la creencia errónea de eso es catolicismo. Entonces, la gente siempre tiene como una prevención ahí. Y es lo que uno se encuentra. Siempre que uno les habla de los credos, la gente siempre dice, eso es catolicismo. Pero tú no que eres evangélico, ¿por qué te metes en eso si eso es catolicismo? Entonces siempre uno se encuentra como con esa barrera ahí
y toca tratar de explicar, mira, realmente lo que tú conoces como la institución católica romana es muy posterior a eso. Estas declaraciones han sido reconocidas por la Iglesia Universal como ortodoxas, como de acuerdo a la Escritura, y por eso se les ha reconocido esa autoridad, incluso antes de la existencia de un catolicismo como se conoció después, producto más o con que fue un desarrollo más medieval que otra cosa. Entonces, pero sí, y la idea precisamente del curso es que logremos entender el valor de estas cosas y que nos convirtamos en transmisores de estas verdades, en ayudar a las personas a acercarse, que hagamos el papel de Felipe, ¿cierto? Venga, y te explico cómo es esto para que entiendas que esto no es y que sí hay mucha riqueza aquí. Una guía de pronto para un discipulado en la iglesia debería de pronto no solamente enseñar a repetir el credo, sino que puede hacerse como un desarrollo doctrinal, la doctrina de Dios Padre, la doctrina de Dios Hijo, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué cosas sobre la doctrina de Dios Padre? Hombre, Dios Padre como creador, todopoderoso. Entonces, por lo menos yo debería incluir Dios Padre todopoderoso, Dios y su soberanía, Dios y su providencia, Dios creador, ¿cierto? Ahora, Dios Hijo y Redentor. ¿Por qué? Porque la creación de Dios sufrió la caída, el pecado. Y así como da una guía de elementos esenciales para abordar, para introducir a una persona que llega nueva a la iglesia. Estas fórmulas sencillas de los credos, lo que pasa es que nosotros hemos perdido la capacidad de comprensión de estas fórmulas porque hemos perdido el lenguaje en el cual quedaron consignados. ¿Cierto? Si uno lee el credo de Calcedonia, esencia, sustancia, ósea, homocia, uy, Dios mío, ¿esto qué será? Entonces, cuesta ese lenguaje como que esencia, sustancia y todas esas cosas como que requiere cierto esfuerzo para distinguir esos conceptos. Y si a eso le sumamos la prevención que se tiene con relación al tema de la filosofía, complica más. ¿Por qué? Porque el término esencia, sustancia, son del helenismo, son términos propios de la filosofía. Incluso nosotros vemos el tema del logos, cómo se usó con un matiz bíblico, pero también aprovechando la concepción que tenía el helenismo de esa parte. Por eso los padres aprovechan eso como vehículo y hablan del logos, pero con unas connotaciones distintas a las propias de la filosofía. Pero es el vehículo, ¿cierto? El vehículo del hablaron el lenguaje de su época. Lograron transmitir esas verdades en el lenguaje de su época, que obviamente ya no es el lenguaje de nuestra época. Y además, nuestra época ha perdido, digamos, el contacto con las fuentes clásicas. Eso es un problema. Si alguien hoy, o casi nadie hoy, a no ser que sea un especialista o una persona con algún tipo de título en filosofía o algo, casi nadie hoy comprende el lenguaje aristotélico y las categorías aristotélicas o las categorías platónicas. Ese lenguaje es ajeno. Y si vamos a la filosofía medieval, peor. Hemos perdido esa cultura clásica. Entonces, por lo general, nuestro lenguaje y nuestra comprensión no pasa de más allá de los textos escritos en los últimos 50 o 60 años, porque son los que pertenecen a nuestro paradigma lingüístico. Pero si vamos a leer la teología clásica, nos cuesta mucho trabajo. Cuando se va a leer directamente las obras de los padres, vemos el choque con el acercamiento del lenguaje. Y eso es normal. Ahora hace unos años, he venido viendo que ha habido como una especie de vuelta a eso, porque se están produciendo obras
que hablan del tema de la teología clásica. Pero digamos que ahí miren que los que nos introdujimos al principio en esto, no teníamos esa ventaja porque esas obras ya hacen como el puente. Hacen el puente a ese mundo y lo van introduciendo en el lenguaje y llega. Pero antes tocaba con un diccionario de patrística y con un diccionario de filosofía, mirar esta palabra aquí y esta palabra acá, para poder medio entender lo que decía. Ahora incluso las ediciones nuevas ayudan en eso, pero aún así requiere cierta familiaridad con la terminología. Pero lastimosamente la iglesia ha perdido su herencia. La tradición intelectual cristiana se ha ido perdiendo porque ya no somos capaces de leer nuestras obras. No somos capaces de leer el pensamiento de la historia de la iglesia. Incluso para algunas personas leer las obras de Lutero o leer las obras de Calvino les cuesta, porque se encuentran con un lenguaje distinto al que es común, porque todavía, sobre todo Calvino, usa un lenguaje muy escolástico por su formación filosófica, por su formación jurídica y por su formación literaria clásica, porque todavía ellos están en la bisagra entre el mundo medieval y el mundo moderno, pero las concepciones de la teología de ellos, el lenguaje pertenece al lenguaje medieval y al lenguaje clásico. Entonces, si una persona quiere hacer un estudio serio de la teología, debe comenzar a hacer este ejercicio desde cuando estamos comenzando acá. Porque además de eso, si no entiende los debates, sí, Felire hizo el ejercicio y bueno, yo creo que eso es positivo y negativo. Positivo porque pierde mucho del conocimiento necesario en la terminología técnica. Positivo porque ayuda a que una persona pueda leer un poquito más, pero eso cada día nos va alejando más de leer las fuentes originales. Porque, por ejemplo, en Calvino encontramos el desarrollo del pensamiento de Agustín. Y digamos que eso nos ayuda a entender a Agustín. Pero entre más se aleje, se actualiza el lenguaje sin tener en cuenta el uso, por ejemplo, de las palabras de Agustín y todo eso, más nos alejamos de esa fuente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, manejamos algo de cómo lee Calvino Agustín, cuando vamos a Agustín tenemos una cierta familiaridad. Pero si cada día nos alejamos más, nos va a causar mucha, pero mucha dificultad. Y sobre todo que si una persona quiere leer a los padres, inevitablemente tienen que hacer el ejercicio de leer la teología, perdón, la filosofía de esos siglos, porque los padres la utilizan. Incluso hay un artículo de un profesor que se llama Jean Danieliu, que escribe sobre el uso que hacen los padres de la obra de Homero. Cómo usan ejemplos de Homero para ilustrar su teología. Entonces, pero no es que dicen Homero dijo, sino que ellos usan las anécdotas y todo eso, y si uno no sabe o nunca ha leído la Ilíada y la Odisea, le queda difícil saber de dónde sacaron eso. Miren el tema del reto, pero la iglesia cada día ha perdido más ese mundo clásico. Y es curioso que incluso hoy, hace poquito, esto no viene directamente al tema, pero hace unos años, creo que 3 o 4 o 5, ya no me acuerdo de qué año fue que salió. Hay una historiadora que sacó un texto que se llama La Edad de Penumbra y el subtítulo es que cómo el cristianismo destruyó la antigüedad clásica.
y hay que decir, bueno, en un sentido, la acusación es verdadera. En otro sentido, la acusación es falsa. En el sentido, ya les voy a decir en qué sentido es verdadera. Cuando, déjenme ver, busco la cita por acá. ¿Recuerdan cuando Justino habla? Se me perdió la cita de Justino donde nos dicen ateos. Perdón, déjenme, les busco la cita por aquí es que la tenía. Justino en Apología. La Apología de Justino dice, se nos da también nombres de ateos. Y si de esos supuestos dioses se trata, confesamos ser ateos. Pero no respecto del Dios verdaderísimo, Padre de la justicia y de la castidad y de las demás virtudes, en quien no hay mezcla de maldad alguna, a Él y al Hijo, que de Él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los otros ángeles buenos que le siguen y son semejantes, y al espíritu profético. Mire, curiosamente, este Justino, que es de los padres apostólicos, y aquí encontramos otra vez el tema de el Padre, el Hijo, el Espíritu profético, es decir, el Espíritu Santo. Le damos culto, dice Justino, y adoramos, honrándolos con razón y verdad, y enseñando generosamente a quien quiera saberlo, lo mismo que nosotros hemos aprendido. Entonces, si en este sentido somos acusados de acabar con el mundo clásico, es decir, con toda la mitología pagana, es cierto, porque el cristianismo revolucionó la concepción del mundo antiguo en su paganismo. Incluso la acusación que esta señora hace no es nada nuevo, aunque ahora quiere, digamos, plantear algo extraordinario. Pero Agustín, en parte, escribe Ciudad de Dios para responder a eso. Porque es que el paganismo comenzó a decir, Roma está cayendo como un castigo de los dioses porque abandonaron a los dioses antiguos y los reemplazaron por el cristianismo. Y Agustín contesta la acusación y dice, no, Roma no cae por eso, Roma cae por su inmoralidad, por la ausencia de las virtudes verdaderamente cristianas. Roma cae porque a pesar de que nominalmente es cristiana, en realidad no hay la fe real, porque se han apartado de todo esto. Y Agustín responde, hay dos ciudades, los dos amores, y lo que nosotros vemos en esta ciudad es el amor a sí misma. No hay amor a Dios. Cae. Y entonces es interesante. Ahora, Agustín también es una de las primeras teologías de la historia. Es decir, el tratamiento teológico del sentido de la historia, porque él contesta al ataque pagano de decir, ven, Roma está sufriendo la ira de sus dioses. Y en un sentido, el cristianismo precisamente acabó con la degradación moral de sus dioses. Ahora, para entender eso, hay que entender cuál es el antecedente de todo esto, y es la mitología. El mundo mitológico que estaba vigente en esa época, al que el cristianismo choca. Decir hay un solo Dios era revolucionario para el mundo en el que está. Ahora, esta es una confesión fuerte, porque si ustedes ven la confesión de un solo Dios o del Evangelio, déjenme, les busco una cita aquí
sobre la divinidad, cómo se entendía el evangelio en esa época. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no vemos la dimensión del choque que implicó el cristianismo en estos primeros siglos. ¿Han escuchado de la inscripción de Priene? ¿Alguien la ha escuchado? No, pastor, parece que no. Bueno, déjenme le busco algo aquí. Rápidamente aprovecho que tengo el computador. En esto vamos a ver al mundo que se enfrentaron los primeros creyentes y al mundo que estaban expuestos los primeros creyentes. La inscripción de Priene es una inscripción del reinado de Augusto, del año 9 después de Cristo. Es una inscripción que celebra el nacimiento de Augusto. Y miren lo que dice la inscripción para que ustedes vean el alcance del cristianismo naciente en sus expresiones. Este día ha cambiado la faz del mundo, dice la inscripción, pues este había llegado a su ocaso si en él no hubiese nacido la manifestación de la felicidad para todos los hombres. Él es realmente el que en este aniversario aparece como el principio de la vida y de todas las fuerzas vitales. Por fin ha pasado el tiempo en que teníamos que arrepentirnos de haber nacido. La providencia ha colmado a este hombre de tales dones que nos lo ha enviado como a un salvador a nosotros y a las generaciones venideras. Eso se dice de Augusto. Dice, Augusto es el salvador, el emperador romano. Pero sale un grupo de judíos marginados por allá en una Palestina olvidada, en el confín del mundo, y dice, un carpintero judío es el salvador del mundo. ¿Qué cree que pensaba un romano acostumbrado a ver a su César, a su emperador como el salvador del mundo, cuando llega un creyente a decirle, Cristo es el salvador del mundo? Y además de eso le dice, y murió. ¿Y sabes qué? Murió precisamente bajo la mano de un prefecto romano. ¿Usted se imagina esa contradicción en la mente de un romano? Si mi Salvador mató a tu Salvador, creo que te equivocaste de Salvador. ¿No pensaría usted como que, y tú me vienes a decir a mí que yo deje de creer en Augusto o en el emperador romano como el Salvador, cuando además me estás diciendo que tu Salvador murió crucificado por un prefecto romano de una provincia casi insignificante? No tiene mucha lógica. Pero miren lo que sigue diciendo la inscripción. Dice, nos los ha enviado como un Salvador a nosotros y a las generaciones venideras. Él acabará las guerras y lo dispondrá todo de un modo sublime. El aniversario del Dios ha traído al mundo las buenas noticias vinculadas a él. Su nacimiento es el comienzo de una nueva era. ¿A qué se asociaba en el mundo romano la expresión las buenas noticias, las buenas nuevas? A la pompa y el esplendor del mundo antiguo y sobre todo al poder imperial. Entonces, si decimos que el cristianismo era algo contrario a eso y que logró prevalecer por un tiempo, entonces nosotros vemos que efectivamente el cristianismo derrumbó mucho
de la concepción imperial romana, de la deificación del emperador y todo eso. Y esas fueron las razones de las persecuciones, y muchas de esas persecuciones se construyeron sobre difamaciones, sobre lo que la fe cristiana profesaba, y por eso en el siglo II se hace necesario la aparición de los padres apologistas. La mayoría de estas apologías fueron una teología pública, porque la mayoría de las apologías fueron dirigidas hacia los emperadores. No sabemos si realmente llegaron a manos de los emperadores, pero incluso es supremamente curioso que emperadores tales como Marco Aurelio, el famoso estoico que se presentaba como un hombre abierto y como un hombre que buscaba, digamos, la tolerancia de las diferentes ideas filosóficas, fue también acérrimo perseguidor de la iglesia, y a él se dirige una de las apologías. Entonces vemos aquí todo el tema del cristianismo. Ahora, imagínense usted en ese contexto la frase del credo: Jesucristo es Señor. Cuando esa frase se utilizaba para el emperador es el Curios, el emperador es el Señor, el emperador es divino y debes darle adoración. Y cuando encuentras a un creyente diciendo yo tengo un solo Señor, yo no puedo adorar al emperador, yo no puedo hacer un juramento de lealtad que implique reconocer a un Dios diferente a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Eso podía traducirse en el destierro, en la muerte o en cualquier otra situación para la confesionalidad de la iglesia. Y de pronto eso no se observa. Este es el contexto donde cobra sentido la expresión de Pablo en Romanos: Jesús es Señor. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor. Miren que precisamente está en la carta a los romanos, porque los romanos entendían el choque que implicaba negarse a reconocer al César como el Señor para ir a decir yo solamente me postro ante un único Señor. Y contra eso luchó la iglesia, y contra eso la iglesia trató de defenderse. ¿Con qué base? Con la base de la verdad y el evangelio. Porque también aquí vemos la injerencia política posterior para atraer a la iglesia cuando la iglesia creció. La supuesta o la discutida conversión constantiniana es difícil de entender, porque todo parece más bien tratar de legitimarse ante una mayoría popular que representaban los cristianos. Y todo eso es un escenario muy complejo, este tiempo del que hablamos. Pero digamos que nos da un marco de referencia para entender de qué estamos hablando. Entonces, recuerden que Orígenes, en lo de los principios, nos enseña también, nos vuelve a mostrar cómo funciona esto. Dice: todos aquellos que creen derivan el conocimiento que mueve a los hombres a hacer el bien y a una vida feliz de una fuente que no es otra sino las palabras y las enseñanzas de Cristo. Por las palabras de Cristo no nos referimos solo a aquellas que Él habló cuando se hizo hombre, porque antes de ese tiempo, Cristo, la palabra de Dios, estuvo con Moisés y los profetas. Y además, después de su ascensión al cielo, Cristo habló a través de los apóstoles. Entonces, la primitiva iglesia sí tenía claro que la norma suprema era la palabra de Cristo, y que la palabra de Cristo había sido transmitida por los apóstoles. Digamos que vemos aquí
lo que la Reforma después denominó la sola escritura. El tema es que sola no se entiende como que no se reconoce ninguna historia de la iglesia o ningún desarrollo teológico, sino sola como suprema autoridad, como lo hemos visto. Hipólito, hay una cita de Hipólito interesante que está en el documento que les envié sobre la herejía de Noeto, y miren lo que dice: hay, hermanos míos, solo un Dios, en el cual conocemos a través de las sagradas escrituras y no de otra fuente. Las iglesias primitivas entendían que hay una autoridad suprema en las escrituras. Basilio, que fue elegido obispo de Cesarea en el 370 después de Cristo, escribe a Eustaquio la carta 189 y dice que la escritura inspirada por Dios decida entre nosotros, y que en cualquier lado que encontremos doctrinas en armonía con la palabra de Dios, a favor de ese lado estará el voto de la verdad. Miren lo que ya dicen los padres, dice: la palabra de Dios es la que decide. Si hay cualquier doctrina que está en armonía con la palabra de Dios, de ese lado de la verdad debemos estar. Pero si hay otras cosas que no puede creer la iglesia eso, porque sería, después diría otro padre, después diría Cipriano en la epístola 73, no debería ser costumbre lo que se ha introducido entre algunos para prevenir que la verdad prevalezca y sea conquistada, ya que la costumbre sin la verdad es la antigüedad del error. Es una cita muy interesante, porque ellos ya están viendo evidentemente que se habla de la tradición apostólica, pero ellos dicen cualquier afirmación que sea del tema de la tradición apostólica debe estar también de acuerdo con la regla principal de la verdad, que es la escritura. Si ustedes en la iglesia tienen una costumbre, pero esa costumbre no se ajusta a la escritura, no es autoridad esa costumbre, porque el hecho de que sea antigua no la justifica. También tiene que ser verdadera la antigüedad, porque si no estaríamos ante la antigüedad del error. Y es interesante porque miren que los padres ya tienen una visión crítica también de las costumbres. Nosotros también podemos tener una visión crítica de las costumbres, en el sentido de que cualquier cosa que haga parte de la tradición de la iglesia puede ser revisada a la luz de la escritura. Y si llegamos a verificar que esta costumbre, por mucho que la apreciemos, va contra la escritura, hay que desecharla. Ahora, hay un tema, hay costumbres que no directamente son tomadas de la escritura, pero que tampoco son incompatibles con la escritura, que es diferente. Estamos hablando cuando la categoría es de incompatibilidad, porque una iglesia puede, y las confesiones lo dicen, ¿se acuerdan? Con relación al gobierno al gobierno de la iglesia, algunas veces se usa las reglas generales de la prudencia humana para la organización, siempre y cuando esas reglas no vayan en contra de la escritura. Entonces puede que una iglesia desarrolle algún tipo de procedimiento o algún tipo de juicio prudencial basado en la sabiduría, que muchas veces alguien dice, pero es que eso no tienes la dicta probante. Dice, no, pero es que yo no te estoy exigiendo confesionalidad de esto. Te estoy diciendo que un juicio prudencial, por el contexto, por la situación histórica en la que estamos, nos permite hacer esto de esta manera. Como el juicio prudencial de la Didache. Uno dice, bueno, denme un segundito que se me está acabando la batería. Es que así como que gasta más batería, no sé. Ya vengo, denme un segundito.
Entonces les decía que un ejemplo de eso es un juicio prudencial, el que aparece en la Didache. ¿Se acuerdan? Dice, en agua corriente. Dice, bueno, pero si no tienes agua, ¿qué haces? Bueno, entonces en aspersión, por lo menos, a algo que simbolice el agua. Entonces son juicios prudenciales. Obviamente eso no puede ser objeto de la confesionalidad porque uno puede ver que habla de la inmersión. El bautismo semejante a la muerte obviamente no entierran a alguien como solo la cabeza y eso. Pero bueno, aparte de la discusión antigua y inveterada del tema del bautismo por los infantes y todo lo demás, que es otra cosa, de todos modos lo que uno ve es que la iglesia hace juicios prudenciales sobre ciertas cosas y alguien podría interpretar que eso no se puede. Y uno dice, bueno, mientras no vaya contra la escritura, hay juicios prudenciales como eso, por situaciones que lo justifiquen. Oye, si no hay agua y estás en un desierto, evidentemente que no puedes decirle a la persona, bueno, no, tienes que conseguir agua para sumergirte, porque evidentemente eso es un imposible. Ahora, el mandato sigue siendo el bautismo en agua. La excepción es esa, digamos, reglas prudenciales. Entonces, eso es importante. Hay cosas que pertenecen también con relación al orden de la iglesia a esos juicios prudenciales, mientras no sean incompatibles. Entonces, aquí hay que hacer esas distinciones. Ahora, con relación al principio regulador, ¿qué se permite? Lo que fue expresamente ordenado, ¿cierto? Se hace lo que fue expresamente ordenado. Y ya eso es un principio muy antiguo. Pero hay otras cosas que no fueron ordenadas, pero que de alguna manera se necesitan para conservar cierto orden en la iglesia. Eso corresponde al tema de muchas situaciones. Por ejemplo, el manejo de las tecnologías hoy en una iglesia. Usted debe traer la Biblia en papel. Uno dice, bueno, sí, pero si tú me hablas de una regla prudencial por evitar la distracción, ok, pero no es más santa la Biblia en papel que la Biblia en un dispositivo. O sea, en últimas, en últimas o no es, o si tú me hablas de una preferencia, a mí me gustan los libros en físico, pero si alguien tiene sus libros en un formato digital, yo no puedo decir que es menos libro que esto. Entonces, esos son los juicios de la iglesia. Ahora, digamos que la iglesia puede consensuar. No, vamos a conservar la tradición de que la persona traiga su Biblia en papel. Bueno, ok, vale, o sea, ahora lo que no se podría es lanzar un anatema y tú no eres salvo si traes la Biblia en un formato digital. Pero son cosas prudenciales. Hombre, creemos que se presta más a distracción. ¿Por qué? Porque usted está leyendo su Biblia ahí y ahí tiene el WhatsApp y tiene el esto, entonces voy a contestarle también a fulanito. Alguien puede decir, no, pastor, en este dispositivo solamente está la Biblia y más nada. Y otros libros, entonces no tengo ningún problema. Bueno, entonces son cosas así, pero también aquí vemos cómo la escritura nos da unas guías que incluso los padres dicen, hay costumbres que se pueden respetar. Hay costumbres variadas en diferentes zonas geográficas. Y nosotros somos muy dados a que mi costumbre es regla para otros. Entonces, esa costumbre sí es extraña, pero la mía no lo es. Y vamos reduciendo a la iglesia, vamos reduciendo la universalidad de la iglesia a la regla particular de mi costumbre. Entonces, hay ciertas cosas con las que hay que tener cuidado. Ahora, en los temas de adoración, recuerden que la regla es que se hace lo que Dios manda. Pero hay otras situaciones en las que se debe hacer juicios prudenciales.
de esto. Y este es el reto al que se enfrenta la iglesia. Entonces vemos cómo pues el credo, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Hay alguna pregunta de pronto para dar espacio a las preguntas antes de terminar? Porque yo creo que ya no nos alcanza más Mañana vamos a desarrollar el tema o lean el artículo sobre el Espíritu Santo donde están los credos y las confesiones primitivas, donde yo comienzo desde los credos en la Biblia para después pasar a los credos, a los concilios y a todo eso. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo claro o nada claro? Hay una pregunta por acá, pastor, voy a leerla. Pastor, un comentario sobre una cosa que usted mencionó y disculpe la interrupción. En nuestras culturas hemos sido enseñados mucho a lo pragmático y fácil. Por consiguiente, muchos cristianos mencionan esta frase: mientras estudiamos esos credos escritos de hombres, el mundo se pierde. Cristo quiere que salvemos almas. Tristemente, eso lo adoptó la iglesia. También que hombres como Calvino son tildados de enemigos de la verdad cristiana porque usan mucho la filosofía más que la Biblia. Y ocurre algo que usted dijo hace unos días atrás: separamos lo secular y lo espiritual. La historia no importa para muchos, las tradiciones son mal entendidas y se caracterizan paganas. Sí, miren, hay varias cosas ahí. La primera es el querigma o lo que se proclama debe conocerse muy bien. Entonces, creo que ahí hay un común error. Miren, incluso las iglesias a veces mandan a evangelizar personas neófitas, personas que no tienen la formación para predicar. ¿Por qué? Porque creen que le pueden dar un libreto y que con ese libreto se defiende. Vaya y repita esto. Va. Y de pronto, ante personas indiferentes, es decir, que le escuchan y le dejan pasar y listo, bueno, ya me dijiste lo que me dijiste, vete para tu casa y me voy para la mía. No pasa nada. Pero si tú te llegas a encontrar a alguien que sí objeta, ya vas a darte cuenta que la persona que va con ese libreto va a tener problemas. Y puede que el que termine convencido es otro. Entonces, si nosotros seguimos mandando personas inexpertas, eso es altamente irresponsable. Eso es como mandar un niño a la guerra, ¿cierto? O sea, que no tiene experticia en el tema, eso pasa. Entonces, porque no hay un esfuerzo formativo desde el principio. Es cierto que el discipulado toma tiempo. Solamente, ahora, es una medida temporal que no es una regla, pero el Señor se tomó 3 años en formar discípulos. Nosotros no somos ni la mitad de buenos maestros y queremos en un mes ya despachar gente que vaya a predicar. Se necesita formar de verdad personas que puedan proclamar el evangelio y eso requiere tomarnos el tiempo para enseñarlos. El discipulado no es un ensamblado, no es una empresa esas como las ensambladoras de mete por aquí ¡pum! Y salen, todo eso, como las máquinas esas de las empresas de gaseosa que entran por un lado ya listo. La iglesia no es eso. La iglesia debe instruir porque es el mandato. Miren, desde el mandato de Mateo dice, id y hacer discípulos, enseñándoles. Enseñándoles. Eso requiere tiempo. Ok, sí, es verdad. Pero si nosotros permanentemente estamos haciéndolo, siempre tendremos ya personas que han terminado un proceso de formación y que pueden estar predicando mientras otras personas están comenzando. Pero si nunca lo hacemos, nunca los tendremos. Y lo otro es, precisamente como dice el tema, el pragmatismo, lo rápido.
Es que yo quiero que la iglesia crezca así, rapidito. Hay que llenar esto, como sea, pero hay que llenarlo. Y hay que traer a la gente como sea, diciéndoles lo que ellos quieren oír y complaciéndolos en todo, no dándoles una formación discipular seria que le diga. Y después esas personas que usted se encuentra 10, 15, 20 años en una iglesia, les dice, ¿y qué es el evangelio? Ah, el evangelio es ser buena persona. Y yo soy buena persona, por eso yo soy evangélico. Y uno se queda así como que admirable, pero es una farsa. No sabes el evangelio. ¿Qué crees? Ah, no, que el evangelio, ¿qué es? No, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto. ¿Qué más evangelio? ¿Qué es otra cosa que es ser evangélico sino eso? Yo no he matado a nadie nunca, jamás. Yo no me he robado un peso, yo no he hecho nada de eso. Y me dice, ¿eso es el evangelio? ¿Y dónde está la obra de Cristo en todo eso? No está. Entonces, ahí falta eso. Pero eso es un mal del que padecemos desde la cabeza hasta los pies. Es decir, desde los líderes que no se preocupan por aprender hasta los que jamás se preocupan por exigirle a un líder que le enseñe algo. Porque también eso pasa. Si yo me voy a divertir, yo lo que necesito es un payaso que me haga reír todos los domingos, no que me aburra dándome sermones ahí de que el credo apostólico, que esta cosa, que lo otro, que ni sea, que esos tipos yo ni los conozco ni me interesa. Entonces, eso hace parte de toda una degradación de la cultura. Mire, usted ve un Jonathan Edwards, era la mente más brillante quizás de su época. Conocía la literatura de su época, conocía la filosofía, creo que escribió su primer libro como a los 12 años, cosas así. Ahora busque usted un niño de 12 años que tiene en la mente absolutamente nada. Puros programas de televisión, puro Los Simpsons, eso es lo que ha moldeado nuestra cultura. Todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, miren, una de las brechas, una de las cosas que hace brecha tanto es que llega personas, y no estoy hablando de personas, digamos, incultas en el sentido de que a nuestras iglesias llegan profesionales de todas las áreas. Les cuesta leer la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen hábito de leer. De todas las profesiones, de todas las profesiones. Y lees la Biblia, no tienen hábito de leer. No tienen la costumbre del estudio. Uno dice, si esos son nuestros profesionales, ¿qué se queda para el resto? Que se supone que es una persona culta que debe tener por lo menos un hábito de estudio. Ahora, nosotros no tenemos esa conciencia de exigencia para un ministro tampoco. Mire eso. Mientras usted compara, los padres eran en su mayoría personas muy cultas, que eran capaces de dialogar con cualquier persona de su época en su mayoría. Usted ve un Agustín, era un gramático, retórico, sabía filosofía, entendía de los temas de su tiempo. Dios lo llamó y usa sus dones. Un Justino Mártir antes era un filósofo, había pasado por casi todas las escuelas de filosofía de su época, fue estoico, fue platónico, creyó en el platonismo medio y después fue creyente. Y después él replantea toda su vida, pero entiende que hay elementos valiosos ahí que puede utilizar como herramienta para la proclamación del evangelio y las usa. Y usa las reglas de argumentación que aprendió, igual que Agustín usa su gramática, su conocimiento para transmitir el mensaje con una sencillez, ahora con una claridad, pero no desprecia eso. Pero lo que nosotros vemos hoy es un mensaje, se confunde el tema de una predicación sencilla en el sentido de clara para el receptor, con una predicación burda, con una predicación que no eleva la cultura de la persona, sino que la deja en su mediocridad. Eso no debe ser así. Pero lastimosamente es así. Entonces, el reto de nosotros es, de alguna manera, aportar en algo
a que vayamos por medio de la predicación también llevando el crecimiento cultural de nuestras naciones, de las personas que están en nuestras comunidades, que se desarrollen integralmente. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Hay otro comentario de un hermano por acá, dice Calvino, abogado, usó la manera correcta de interpretar las leyes para interpretar así la Biblia. Sí, porque incluso recuerde que en primer lugar, la mayoría de las normas de interpretación que el derecho asumió, primero se usaron para interpretar las Sagradas Escrituras. En la historia, ya en muchos libros de interpretación, se reconoce que el antecedente de la interpretación jurídica occidental influyó mucho el ejercicio del cristianismo para interpretar su texto sagrado. Muchas de las reglas que se usaron primero por los cristianos para desentrañar el sentido del texto, después los utilizó el derecho también. Y lógicamente también aportó a eso, pero se complementa. Entonces son esas cosas. Y lo que decía el hermano, lamentablemente sí, a veces el conocimiento siempre está el riesgo del envanecimiento, lo que hablábamos en las primeras clases, ¿cierto? El misticismo y el racionalismo. Pero hermanos, en todos está el riesgo del orgullo. Porque cuando yo he escuchado personas decir, con mucho orgullo, yo nunca he leído eso. Y he escuchado personas decir, con mucho orgullo, yo sí he leído eso. En el sentido de que no, yo no necesito la Biblia porque ya yo el espíritu, esto, lo otro, dice, pero también es una manifestación de orgullo que él en su arrogancia cree que su ignorancia es buena delante de Dios. Y no es así. Y por otro, el que cree que el haber hecho su deber de profundizar en el mensaje de salvación le da algún mérito para creerse más que otro. Y uno dice, pero si tú eres un siervo y esa es la labor del siervo, ¿qué mérito tienes? Hiciste lo que tenías que hacer, estudiar lo que tenías que estudiar. No hay ningún mérito en eso. Pero el problema, digamos que no es el conocimiento en sí, sino el corazón del hombre que se enorgullece de saber o de no saber. Yo estoy orgulloso de que yo no me he preocupado por estudiar eso porque yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu me habla directamente. Y uno dice, bueno, eso es una forma de expresar el orgullo también. Y el otro viene y dice, tú lo que eres es un torpe que tienes un poco de ideas raras en la cabeza y que nunca has estudiado. Eso también es orgullo. Entonces a veces, es más, nosotros somos tan elaborados que queremos espiritualizar los pecados. Uno a veces escucha a la persona y que es que eso es orgullo espiritual, es que ningún pecado es espiritual. Orgullo es orgullo, no le pongas apellido. Da igual de lo que te enorgullezca, pero el orgullo es pecado. Eso no tiene nada de espiritual por ninguna parte. Eso lo uno no va con lo otro. De cualquier día salen con un adulterio espiritual también. Eso no tiene nada que ver. Pero a veces pasa así. Y uno dice, no, esa terminología ya refleja un problema. Porque ya crees que la espiritualidad es compatible con el orgullo. No, tú eres un orgulloso por la razón que sea. Porque sabe, porque no sabe, eso es orgullo y es pecado. Se acabó, punto. Hasta ahí. No tiene apellidos. Pero bueno, así somos. El pecado nos lleva a todo eso, ¿no? A enorgullecernos de una revelación que recibimos por gracia. No tiene sentido porque no es algo que nosotros a lo que llegamos por conclusión racional, sino porque Dios nos dio la palabra de Dios. Es una misericordia más bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya tenemos unos minuticos para terminar, que van a ser las 8. Creo que alcanzamos a otra pregunta por lo menos.
¿No hay más preguntas? Hay otra pregunta por aquí, pastor. Ah, bueno, voy a leer un comentario y luego la pregunta. Dice, así es, pastor, nuestro problema es el corazón. Dice el pastor Miguel Núñez que nosotros no somos llamados a mantener humildes a las personas. Otra pregunta. ¿Podemos decir que los credos y confesiones son importantes para la defensa de la fe en contra de las herejías? Sí, ese fue, digamos, el principal y primer uso de los credos, porque los credos son el resultado de un proceso y el resultado del proceso de un debate. Incluso los credos son, en un sentido, un consenso doctrinal de la mayoría que está de acuerdo con que esta declaración corresponde a la regula fidei, a la regla de la verdad. Cuando se plantearon, cuando comienzan las herejías a desarrollarse, por lo general se dan grandes debates y eso incluso pasa tiempo, o sea, el uno escribe, el otro, y cuando se ve ya que el problema va creciendo, lo que se hace es que se busca ese consenso y en general se llaman esos concilios y se debate y se concluye en una fórmula de ese tema. Ahora, esos concilios por lo general recogieron muchos debates. El ejemplo del arrianismo, yo no sé si les mandé el discurso de los discursos de Atanasio, que fueron los discursos de Atanasio, fueron los que chocaron contra el arrianismo y fue él el que comenzó a desmontar la argumentación arriana y su posición ortodoxa fue la que prevaleció. Pero fue un debate. Eso fue carta va, carta viene, el libro se escribió, el otro le responde, de años, o sea, de vidas enteras, el debate, hasta que al final la iglesia, en un discernimiento, dice, esto es la doctrina ortodoxa. Hay otra pregunta, pastor. Dice, ¿hasta qué fecha podríamos rastrear a los padres apostólicos? Cuál podría decir que sería el último antes de la apostasía romana en la Edad Media? Ahora, acuerden que los padres apostólicos son siglo segundo, pero además de eso, nosotros tenemos los padres apologistas del siglo tercero. Además, tenemos ya la teología siglo cuarto y quinto. En lo personal, yo me adhiero al tema de hasta el siglo quinto, que forman, digamos, una teología seria. Aunque hay que reconocer que en la Edad Media existieron buenos teólogos y hay aportes, digamos, serios. Pero eso fuera de Roma, es decir, teólogos que desarrollaron su teología por aparte de la teología oficial, no por Roma, sino porque no estaban adheridos precisamente al tema y que muchos de ellos incluso los estigmatizaron y todo lo demás. Una que otra obra se encuentra valiosa, pero en general hasta el siglo V. Hasta el siglo V uno puede decir hay una construcción de la ortodoxia cristiana ahí. Después con esa base usted puede ir leyendo los otros autores y se puede ir dando cuenta, mira, aquí se aparta de la ortodoxia, aquí comenzó el problema, aquí comenzó esto. Pero si usted logra tener esta base de los primeros 5 siglos, de resto se va. Y se da cuenta que cuando llega la reforma, vuelven a este fundamento de los primeros 5 siglos. Gracias, Había pastor. Hay otra. otra pregunta. No sé si tenemos tiempo o podemos revisar. Hay un comentario. Sí, sí. Dice, pastor, lamentablemente la cultura posmoderna ha influenciado en el modo de pensar de muchos. Tanto daño ha hecho que ha provocado esa desconexión histórica con el credo apostólico, al punto de algunos negar la inspiración divina de las escrituras. Y esto lo digo de grupos denominados la iglesia emergente. Sí, miren, nosotros en nuestra ciudad también tenemos ese tipo de iglesias, incluso iglesias
se denominan reformadas, pero dicen no queremos nada con las confesiones, no queremos esto, no queremos esto, no queremos lo otro. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuáles son? ¿Cómo sabe uno hacia dónde van? ¿Cómo sabe uno qué es lo que creen si no hay una declaración pues pública, por lo menos de decir creemos esto y vamos hacia acá? Entonces todo eso genera complicaciones. Y cuando digamos uno planta en poner límites claros, en decir, mira, esto es lo que no aceptamos negociar. Este contenido es inmodificable. Entonces, cuando uno se planta en eso, tú eres sectario, tú eres una cosa, tú eres la otra, no tienes amor, mejor dicho, eres el malo del paseo. Pero cuando uno, por ejemplo, ve lo que costó y, por ejemplo, usted sabe que Atanasio fue literalmente expulsado, fue desterrado porque la mayoría de los arrianos controlaban la política. Y la resistencia que hizo Atanasio de la herejía le costó incluso sus privilegios, sus riquezas, su todo. Y a algunos le costó la vida. Entonces uno dice, si la iglesia estimó y si Dios permitió que grandes hombres de Dios pagaran estas declaraciones con su propia sangre, uno no puede tomarse las cosas tan a la ligera. Yo a veces he dicho varias veces en la iglesia, hay cosas que en la iglesia le costó sangre y que usted trata con una ligereza y un desprecio. Que no debería ser así. Cuando usted ve la historia de los mártires, usted dice, esto no es como para que se trate tan a la ligera. Yo no creo eso porque eso es antiguo. Usted por lo menos, si usted entiende algo del concepto de la iglesia, tiene que entender que hay muchos hermanos que ofrecieron sus vidas a los leones, quemados, aserrados, todo lo que pasó por conservar la pureza de la verdad, para que vengamos a tratarla como si fuera un trapo de segunda mesa o el trapo de limpiar en la cocina. Eso no se puede hacer, por lo menos no es serio hacerlo. Entonces, pero así sucede. Es una cosa ahí es una cosa vieja ahí, ese credo y esas cosas, y uno dice, grandes hombres de Dios, primero grandes mentes que Dios levantó para que fueron maestros, que fueron dones de Dios para su iglesia, porque así lo dice la Biblia, que Dios da maestros a su iglesia. Y esos maestros no son para que la misma iglesia luego les desprecie. Y además que muchos hombres y mujeres ofrecieron sus bienes, literal, su familia, todo eso, por defensa de esta verdad y para que esta verdad se conservara por los siglos. Y nosotros simplemente la damos como por cosas que no tienen valor. Eso es algo también que la iglesia tiene que aprender a reflexionar. Si conocemos de pronto un poquito más de esta época y de todas las batallas que se libraron, de pronto uno comienza a valorarlo en su dimensión. También eso es para reflexionar. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces. Mañana continuamos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, y por tu iglesia, Padre, que ha prevalecido y prevalecerá, porque tú eres su cimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, también a conservar esa fe de la iglesia, Señor, esa fe viva, Padre, y aprender de los maestros que tú levantaste antes de nosotros, Padre. Que aprovechemos la riqueza, Señor, de todo lo que tú has enseñado a tu iglesia a través de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Que tenga una buena noche. Amén, hermanos. Nos vemos. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a todos también por estar atentos.